porque hemos tenido más de 30 policías lesionados. Tenemos que recordar lo que pasó. Entonces hagamos la reflexión conjunta, no simplemente si la sanción afecta o no afecta, sino más bien cómo cambia el comportamiento para que tengamos fútbol en paz en Cali. Bueno, secretario, quería arrancar esta entrevista por una experiencia personal que usted vivió producto de la inseguridad en Cali. Entiendo que fue cuando usted tenía 12 años y recibió una puñalada. Contemos qué pasó. Bueno, esto pasa cuando tenía más o menos 12 años y me fui a jugar maquinitas como a las 3 de la tarde. Las cosas que nos gustaban hacer ahí en Cosmocentro. Y entonces saliendo de Cosmocentro como a las 5 de la tarde, unos 6 pelados me siguieron y la intención era robarme los tenis. ¿Te acuerdas que en la época uno robaban los tenis? No era el reloj, no los tenis. Por cierto, eran los tenis más feos que he tenido en toda mi vida. Y bueno, me dijeron, bueno, sentate, danos los tenis. Y en algún momento los pelados se corren y yo les paso y arranco a correr. Y entonces cuando llego a mi casa, que era media cuadra de Tequendama, digo, ve, qué curioso, me siento como fresquito. Pero bueno, listo, todo bien. Entonces cuando me toco, un río de sangre. Y obviamente el susto más grande para mi familia sobre todo, porque yo les digo tranquilamente, no, mamá, me hirieron, pero es una herida que se ve tranquila, ¿no? Entonces para ir para la clínica Tequendama que quedaba ahí al lado y entonces el médico nos dice, vea, pues sí, yo lo veo a usted bien, está hablando, la cosa está tranquila, pero pues tenemos un problema. No vemos si esa herida que fue muy cercana al corazón, pues usted está sangrando internamente. Entonces nos toca mandarlo al Hospital Universitario del Valle. Y me acuerdo no sé si con cariño o con mucho susto, el cirujano que me atiende en el hospital me dice, tenés dos posibilidades. Si vos te levantás y sentís como que tenés una cosita aquí en la boca, la cosa, y estás incómodo, no fue mal. Si vos te levantás y tenés una heridita y estás incómodo, no fue bien. Pero yo te aseguro que no va a ir bien. Claro, entonces no sé cuántas horas después pasaron, lo primero que hago es medio levantarme groggy y decir, bueno, pucha, no tengo nada en la boca, nos fue bien. Y bueno, y salió bien, pues una experiencia de esas que uno no quiere que le pase a nadie y que todavía no puedo decirte si eso fue lo que impulsó que yo desde chiquito empecé a trabajar este tema, pero me recuerda que eso es lo que no debe pasar ni en Cali ni en ninguna parte de Colombia, y es que los niños pues seamos víctimas de la violencia, ¿no? Secretario, hablemos justamente de la propuesta que se viene haciendo del toque de queda para menores de edad en Cali. Inicialmente se planteó que era para el oriente, entiendo que ya es una propuesta para toda la ciudad. Contemos esta propuesta en qué consiste y cómo se va a implementar. Mira, nosotros llevamos conversando este tema con el alcalde desde el año pasado incluso, cuando empezamos a trabajar en La Buena, que es un programa que trabaja con jóvenes, o la mayoría de ellos mayores de edad entre 18 y 28. Pues obviamente es natural para nosotros que estamos, y al alcalde le gusta mucho recorrer a Cali por la noche, niños de 12, 14, 10, 11 años, 11 y media de la noche en el espacio público, y la pregunta es de quién es responsabilidad. Y yo creo que aquí no se trata de si tenemos la suficiente policía de infancia y adolescencia, o si CBF sale o no sale por las noches, sino que como sociedad en Cali, ¿cuál es la justificación para que los niños estén en el espacio público a altas horas de la noche? Entonces lo conversamos mucho el año pasado, pensamos que no era el momento aún de ponerlo sobre la mesa, iniciamos el programa en La Buena y a principios de este año ya empezamos a tener reuniones con el ICBF, con Bienestar Social, con la Defensoría, con la Personería, un poco para entender hacia dónde podíamos llevar la propuesta. Y en eso una de las conclusiones era que había un ambiente y había una preocupación también de las familias y de las comunidades, precisamente para tener también un instrumento de política pública, porque al final la pregunta es, ¿por qué no puedo estar en el espacio público? Y pues debería ser un deber inicialmente de la familia, pero lo pusimos sobre la mesa desde enero, empezamos reuniones técnicas. Hace más o menos unas 2 o 3 semanas el Consejo plantea también esa discusión que nos parece muy sano, que también sean los concejales que nos planteen ese reto de política pública. Ellos inicialmente pensaban en un tema más focalizado, pero nosotros consideramos que es un tema de ciudad. No es solamente un tema del oriente, no es solamente un tema de ciertas comunas, sino una apuesta como sociedad
para que realmente hagámonos la pregunta, ¿cómo hacemos mejor cada uno de los actores de la sociedad para proteger a los niños? ¿Qué puede pasar que un chico a las 11 de la noche esté en la calle sin su tutor o sin sus papás? ¿Qué va a pasar con él? Mira, nosotros esperamos que sea un procedimiento progresivo. Vamos a dar un ejemplo. El niño vive aquí al frente de la casa. Llevémoslo a la casa, tengamos una conversación con el padre de familia. No, es que está aquí un rato. Perfecto, pero acordate que hay una medida, hay que cumplir con la medida. Si estamos hablando de un pelado que no vive acá, sino que vive, por ejemplo, en otro sector de la ciudad, bueno, ¿vos qué estás haciendo acá? Y ahí podemos evaluar si es un traslado hacia su hogar o a un centro o a un centro que vamos a tener, o un hogar de paso que le llamamos, o por ejemplo en el caso de las casas de justicia, que son infraestructuras que tenemos 3 en la ciudad, pues tener unos equipos en esas infraestructuras, y ahí empezamos a verificar dependiendo de la situación que tengamos, pero va a ir escalando, y eso implica un tema de restitución de derechos. Y eso implica que podamos tener desde simplemente un llamado a cumplir con la medida, hasta si estamos viendo un tema de violación sistemática de los derechos de los niños, pues puede ser hasta la pérdida de la patria potestad de esos niños. ¿Cómo se ha recibido la propuesta? ¿Ha tenido aceptación, entiendo, por parte de padres de familia? Pero no sé si hay sectores que se han opuesto. Mira, me parece muy sano que haya un debate sobre el tema, porque no es una decisión fácil. Tampoco estamos hablando de que una restricción a la movilidad por la protección de los niños es una decisión que toma de la noche a la mañana. Y por eso parte de lo que estamos haciendo es tener las conversaciones. Y nos gusta mucho que haya gente que diga, espera un momentico, pero ¿cuál es el alcance? ¿En qué afecta, por ejemplo, esto el normal desarrollo de los jóvenes? ¿Esto es para siempre? No, estamos diciendo, miremos esta medida 6 meses, conversémosla. Por eso dejamos el decreto para observaciones, tuvimos un par de observaciones, una de ellas era que nos decían pilas con los establecimientos de comercio que están aceptando menores de edad. Ojalá pudiéramos tener un enfoque mucho más fuerte de inspección, vigilancia y control, para que vamos a tener concentraciones. Y han habido preguntas sobre las excepciones, como hablamos ahora. ¿Ves? Si estoy estudiando, ¿puedo llegar o no puedo llegar? Sí, puedes llegar a tu casa, no hay problema. Entonces queremos es más bien, con mucha pausa, pero con mucha determinación, ir consolidando la medida para que el alcalde firme el decreto, pero también, sobre todo, más que la firma del decreto, haya un debate en la ciudad sobre protección de nuestros menores. ¿Cuándo arranca la medida? ¿Ya está vigente? Entonces, terminó el viernes las observaciones al decreto. Ese tiene un proceso como cualquier decreto, entonces tenemos que tener unos vistos buenos por parte de la dirección jurídica, por parte de la Secretaría de Gobierno, y pues por supuesto las conversaciones finales, que el alcalde al final es quien toma la decisión, para que estemos todos, yo diría que en el mismo camino de protección para los niños. Ok, cambiemos de tema. Se habla del aumento de homicidios en este 2025, el 2024 se cerró con una reducción histórica. En este 2025 entiendo que hay un aumento de más o menos del 20%. ¿Qué diagnóstico se hace? ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos que tener en consideración varios temas. El año pasado, entre enero y marzo, tuvimos más o menos, yo diría, el 80% de la reducción del homicidio en Cali. Nosotros alcanzamos a tener incluso una reducción de 60 casos entre enero y marzo. Es decir, que febrero y marzo fueron los meses con menor número de homicidios, yo creo que en los últimos 31 años. En marzo alcanzamos a tener incluso 62 homicidios. Nuestro promedio en general es de 80 más o menos. Esa es como la diferencia que tenemos. Entonces, primero, estamos contra dos de los meses más exitosos en términos de reducción de los últimos 30 años. Sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que, como llamamos en estos términos, el colchón no iba a estar entre enero y marzo, sino que probablemente íbamos a tener que tener la reducción entre abril y diciembre. También han pasado varias cosas, por supuesto, aparte de esta concentración de reducción en los primeros meses. Hemos tenido una serie de efectos colaterales de unos enfrentamientos entre organizaciones criminales. Uno, desafortunadamente, fue el que ocurrió aquí en el Boulevard del Oriente con el triple homicidio, con estas personas que ya fueron capturadas varias de ellas. Es un efecto de una actividad criminal.
y lo hemos tenido en general en algunos sectores de la ciudad, también en sectores como Meléndez. Y en eso, por eso, el alcalde ha sido muy claro, todas las acciones tienen que tener mayor presencia, mayores controles, porque presencia no es necesariamente controles, y un ejercicio muy coordinado con la Fiscalía Seccional. ¿Para qué? Para faquetar a aquellas organizaciones y a aquellos individuos que están asesinando personas. Por eso has visto en los últimos 3 meses, no sé si lo han notado, que cuando capturamos y desarticulamos organizaciones, no tiene un homicidio, tiene varios. 3, 4, 5 homicidios, para poder mandar un mensaje también y pues por supuesto afectar a estas personas que están cometiendo homicidios en Cali. Entonces vamos a seguir atendiendo ese proceso, pero también estamos haciendo un monitoreo semanal con el señor alcalde, estamos visitando directamente las estaciones que han tenido mayor concentración. Estuvimos aquí en Los Mangos, estuvimos en Meléndez también hace un par de semanas. Vamos a seguirlo haciendo porque el alcalde que nos ha pedido es tengamos las conversaciones con quienes están asumiendo directamente la atención de este comportamiento. Entonces tenemos una reunión, comandante de la policía, comandante de la estación, comandante de distrito, y vamos evaluando qué otro tipo de acciones tenemos que desarrollar para contener y empezar la reducción. Secretario, a mí como ciudadano y como periodista me sorprende la cantidad de armas que hay en Cali. Cuando veo las estadísticas de la policía, hablan de 5.000, 6.000, 7.000 armas incautadas, y si esas son las que se incautan, entonces ¿cuántas hay circulando? ¿Cómo es el control de las armas en Cali? ¿Se está haciendo algo en ese sentido? Sí, yo creo que nos preocupan tanto las armas blancas como las armas de fuego, y por supuesto que hay como dos aspectos. Tenemos que atacar la normalización de ese porte de armas. Muchas veces son armas blancas que generalmente no tienen, digamos, como objetivo herir a alguien, pero en el marco de un conflicto se utilizan desafortunadamente. Cerca del 20% de lesiones y de homicidios se utiliza un arma blanca, o sea que tenemos que mantener los controles, por eso también muchos controles en el mío, que es donde 8 de cada 10 caleños viaja en el día, y por eso fortalecimiento de presencia en el mío, controles, y por eso hay de nuevo el llamado. Yo sé que muchas veces preguntan, pero ¿por qué hacemos controles con movilidad? Porque es muy importante para nosotros dos cosas. Por supuesto la seguridad vial, que es uno de los temas importantes nuestros. Hay que recordar que cerca del 70% de los hechos violentos ocurren con la utilización de una motocicleta. Entonces ahí hacemos controles mixtos, verificación de antecedentes, controlamos si hay porte, y pues obviamente también verificamos que cuente con todos los conceptos para que haya una movilidad segura. Pero también estamos trayendo unas capacidades adicionales, es decir, desde principios de este año estamos trabajando con Interpol. Ya tenemos una Interpol, esperamos lanzarlo muy pronto, una Interpol descentralizada, porque es muy importante entender el tráfico de armas. El tráfico de armas es un delito transnacional. Hemos visto desde incautaciones de armas que vienen de Estados Unidos a través de los correos, hasta una modificación de armas traumáticas que también nos preocupa, porque realmente un arma traumática tiene unas condiciones de control, son menores, por eso hemos venido visitando también los establecimientos que venden, pero con una modificación que no es muy sofisticada, voy a alcanzar hasta disparar 1 o 2 tiros que son letales. Incluso un arma traumática en ciertos sitios del cuerpo son letales también. Bueno, secretario, una queja recurrente de los caleños es la inseguridad en el mío. Entiendo que se han hecho varios planes para conjurar esta problemática. ¿Qué se ha hecho y cuáles son los resultados? Bueno, lo primero es que hemos venido trabajando por instrucción del alcalde en un trabajo conjunto con el mío, con los operadores, con todos los actores del sistema para garantizar mayor presencia, mayor control y mejores resultados en el mío. 8 de cada 10 caleños se montan por lo menos una vez en el mío al mes. Por eso más de 800.000 caleños están constantemente movilizándose a través del sistema. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado los principales escenarios de victimización, hemos aumentado la presencia física de la Policía Metropolitana en estas ya sea estaciones o terminales. Hemos fortalecido la presencia de la vigilancia privada también, hemos identificado que es un aliado importante, dado que tiene unos ingresos y unas salidas fijas, eso también lo estamos apoyando.
Y también estamos trabajando con el mío para que los buses sigan fortaleciendo la capacidad de videovigilancia, es decir, que si ocurre algo podamos tener grabaciones para la identificación de los responsables. ¿Es cierto que hay personal de seguridad, digamos, infiltrado en el MIN como civil? Bueno, más que infiltrado es el trabajo de la CIPOL y de la SIGIN, que de civiles van trabajando el sistema, identificando además con la información que los caleños nos entregan. Si nos dicen, mira, yo fui víctima de un hurto en Andresanín, y una persona de estas características, pues lo que empezamos es a trabajar con esa información para poder identificar y judicializar los responsables. Hablamos del Estadio Pascual Guerrero, inicia la Copa Sudamericana para América, los hinchas están expectantes con la posibilidad de abrir el estadio completo. No es tanto cuál es la decisión con cada partido que tenemos, sino cuál es la propuesta de transformación del comportamiento. De nada nos sirve una sanción que después el comportamiento sea el mismo y tengamos que volver a sancionar. Por eso hemos invitado de manera constante en la Comisión a la América de Cali para que nos apoye las estrategias de cultura ciudadana y de fútbol en paz, para que fortalezca los controles, porque al final el dueño del evento es el América de Cali. Pero digamos que el partido del martes con Corinthians Sur está cerrado. Sigue cerrada por la sanción, a menos de que haya una decisión diferente. Una última. La gente argumenta que cerrar en una tribuna no genera un cambio de comportamiento, que finalmente el hincha se va a oriental o se va a norte. Hemos visto que ya Barón Rojo está en otras tribunas. Sí funciona una medida como cerrar el cemento. Mira, lo primero que hay que reconocer, y yo esperaría que se hablara más de lo que pasó, no fueron comportamientos individuales. Recordemos que hubo comportamientos colectivos como en el partido del Junior, en el cual se fueron a buscar en otras graderías si había gente que no era del equipo. Eso es inaceptable. Entonces hablemos más de lo que pasó, no de lo que va a pasar, y tengamos una reflexión colectiva, porque se habla de la individualización, pero no se habla de que colectivamente sí solicitan que se levante la sanción, pero colectivamente no hemos visto ningún cambio. Nosotros le pedimos a esas barras, después del levantamiento que hicimos de la sanción del partido de Junior, que era sancionar esa gradería, que hubiera un buen comportamiento. ¿Y qué pasó? Hubo una preparación previa para si ocurría un resultado u otro, había un comportamiento. Entonces aquí la invitación es que todos tengamos una reflexión distinta para tener un fútbol distinto y para que no tengamos violencia en el estadio. Porque hemos tenido más de 30 policías lesionados. Tenemos que recordar lo que pasó. Entonces, hagamos la reflexión conjunta, no simplemente si la sanción afecta o no afecta, sino más bien cómo cambia el comportamiento para que tengamos fútbol en paz en Cali. Continuamos con el secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Secretario, se acaba de lanzar el programa de justicia restaurativa con jóvenes. ¿En qué consiste este programa? Bueno, ese es un programa muy importante para nosotros. La meta que tenemos es que el 95% de los jóvenes que entren al programa no reincidan en ninguna actividad criminal. Aquí nos va a estar acompañando la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Tenemos unos aliados internacionales que nos van a estar apoyando también. Es un programa que lo que vamos a trabajar es que en vez de tener medidas de restricción de la libertad para esos jóvenes que han cometido una serie de afectaciones, podamos tratarlos y generarles un proyecto de vida distinto. Entonces va a tener un modelo de atención psicosocial, va a tener un proceso de formación, pero sobre todo tiene un proceso restaurativo. La meta es que ese joven que ha cometido una afectación a otra persona o a otra comunidad, logremos esa restauración de esa afectación. ¿Cualquier delito puede ser resuelto por medio de la justicia restaurativa o hay límites? Mira, Bogotá, que empezó alrededor de hace unos 8 o 10 años, ya está revisando delitos violentos, pero tenemos que empezar y crecer en Cali. Entonces vamos a empezar por unos delitos materiales seguramente, pero esperamos ir evolucionando, pero aquí es muy importante el tema restaurativo. También es una decisión que tenemos que conversar con las víctimas y una decisión que al final satisfaga también al sistema de justicia. Entonces vamos a ir creciendo en el proceso, tenemos aliados, tenemos el acompañamiento institucional también del Ministerio de Justicia y creo que este es un paso muy importante para la ciudad. Para explicarle al lector, pongamos como ejemplo un chico que haya cometido un delito, un hurto en una tienda en el barrio.
¿cómo funcionaría en ese caso el modelo de justicia restaurativa? Tendría que asistir a una serie de sesiones de carácter obligatorio, unas sesiones psicosociales, unas sesiones también en aras de resarcir la comisión de ese delito. Tendría que también acompañarse, si por ejemplo no está asistiendo a un proceso educativo, tendría que ingresar también en ese proceso educativo. Es decir, son una serie de tareas muy específicas que él tiene que ir cumpliendo para que efectivamente tanto el fiscal como el juez esté en términos prácticos satisfecho con la ejecución de esta medida restaurativa.